también. Y gracias por venir todas y todos. Mi nombre es Laura Greenstein, estoy aquí con los coautores del libro El cuerpo como camino. La idea fue escribir un texto en donde de alguna forma pueda difundir algunas disciplinas y técnicas que tienen que ver con la conciencia corporal desde distintos enfoques y poder dar las ideas básicas, fundamentales de cada una de esas disciplinas y técnicas. Y así surgió El cuerpo como camino, que es este primer texto. Con los años seguí escribiendo y escribí un segundo libro, que es Regreso al cuerpo, que también lo he traído, y un manual para profesionales de la salud, que es el último libro que editó la editorial Simática. La editorial Simática es una editorial de psicología de Madrid. El editor me hizo la propuesta de que formemos una colección dentro de la editorial que es Cuerpo, Arte y Salud Mental, que se conformó con este primer texto, El cuerpo en el vínculo terapéutico, que es un manual para profesionales. Y me propone el editor reeditar El cuerpo como camino. En ese momento yo no tenía idea de volverlo a escribir. Era del 2016, ahora han pasado muchísimas cosas, muchas investigaciones, muchas comprobaciones de por qué es necesario de alguna forma no dejar de lado al cuerpo. Y entonces, bueno, le dije que lo iba a pensar y empecé a pensar que si lo escribía me resultaba más interesante convocar a profesionales expertos en las diferentes técnicas y disciplinas de conciencia corporal que yo había mencionado en esta primera publicación y otras más. Y bueno, cada uno de los profesionales que participan en la publicación son personas que yo admiro, que sigo hace mucho tiempo, que conozco por diferentes lados. Lo conocí a Félix en un curso que compartimos de neurociencia, neurociencia del cuerpo, y ahí nos conocimos y por eso se me ocurrió que era interesante convocarlo a Félix, porque en el primer libro, en la primera edición, yo hablo del Qigong como una de las disciplinas que incluso me aportan dentro de mi vida personal, pero además en los procesos terapéuticos, me aporta algunos elementos y algunas herramientas muy interesantes para trabajar con los pacientes. Y entonces, bueno, el experto Félix ha colaborado y ha escrito su parte, que es Tai Chi y Qigong. Sí, Nazaret Castellanos, que fue a través de la cual nos hemos conocido en el curso. Entonces, bueno, pues ahí nos vimos y a partir de ahí ya, años más tarde, empezamos esta relación de este libro, que el título ya me llamaba la atención, El cuerpo como camino. Pues yo ahí empezaba a ver muchas cosas relacionadas con el Tai Chi y el Qigong. Tendría que hablar de un principio fundamental, de la metodología que utilizamos aquí para aprender Tai Chi y Qigong, que son las 3 regulaciones, las 3 atenciones o los 3 focos. Primero, cultivar el foco al cuerpo, a la forma del cuerpo, sensaciones que vienen del cuerpo, y a través de las herramientas que, bueno, igual comento un poco después, regularlo, y el foco a la respiración y a través de las herramientas del movimiento y coordinado con la respiración regularla, y luego el foco de la propia mente, la metacognición, cómo tomamos posturas o realizamos movimientos y tratamos de hacer como una meditación en movimiento, es decir, nos estamos autoobservando, trabajando el foco diferente. Conforme evolucionamos, la palabra son va adquiriendo diferentes tonos. Son es bueno, no hay una traducción concreta, pero al final es algo parecido a la relajación activa, es la fuerza justa. Y entonces es para mí lo fundamental para tener una energía óptima, poder vivir de manera activa, pero no malgastar. Es todo un arte y es la piedra angular del Qigong.
Pues cuando practicamos Tai Chi o Qigong, si practicamos con esta línea filosófica, estamos caminando en busca de un sentido también, ¿no? Vamos encontrando sentido, pero a través de ese método de las 3 regulaciones. En el capítulo 5 es un capítulo de algunos ejemplos del trabajo de conciencia corporal y Félix nos aportó un código QR que con el teléfono se puede acceder a 2 clases maravillosas que ha preparado Félix para esta edición. Así que, bueno, muchísimas gracias. De nada, Félix. tenéis una práctica que, bueno, grabamos aquí con mucho cariño y yo creo que os puede servir. En ese capítulo hay otros códigos QR, ya os voy a ir contando, pero uno es el de Félix. Así Vale. que respecto a lo que gracias. decía Félix de las diferentes disciplinas que tienen muchas correlaciones y tienen sus diferencias y sus parecidos, el cuerpo como camino, la idea es que no hay un solo camino, sino que cada uno puede ir construyendo el propio, ¿no? Por eso esta colección de prácticas y disciplinas diferentes nos permiten, bueno, en un solo texto reunir diferentes propuestas y después que las personas puedan también elegir con un conocimiento mayor de lo que es cada disciplina y cada técnica. Y entonces voy a presentar, que ya lo conocéis también, me imagino, muy bien, a Manuel Rodríguez. Te comenté que en su día leí el libro, me lo compré en cuanto lo vi. Y bueno, y para mí también es pues un placer, ¿no? Participar con profesionales pues tan grandes y además hacer la presentación en este lugar, ¿no? que también es como mi segunda casa. Y mi aportación es sobre mindfulness, meditación y cuerpo. Y la propuesta de mindfulness, que es una palabra que bueno, pues suena bastante, ¿no? Ahora está como se hacen muchos estudios, muchas investigaciones. La propuesta es sobre todo parar, ¿no? Parar del ruido que comentábamos antes, ¿no? De las prisas, parar y sentirse, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en mi cuerpo? ¿Cómo está la mente? ¿Qué emociones están aflorando, ¿no? Y qué marcador somático tienen estas emociones, cómo me siento. Yo cuando se dice en mindfulness que es la atención, ¿no? Atención consciente al momento presente, y este presente engloba también estas 3 preguntas, ¿no? ¿Quién soy en este momento? ¿Por de dónde vengo? Y hacia dónde, estando donde estoy, pues voy en el camino, ¿no? Y sentirse. Y ya. Gracias, Manuel. Nombraba las entrevistas, hemos abierto un canal en YouTube que es El Cuerpo como Camino, en donde bueno, yo he entrevistado a todos los profesionales que participan de esta reedición y entonces bueno, están apareciendo estas entrevistas y Manuel mencionaba a Maite, que es María Teresa Vázquez, es una psicóloga que trabaja especializándose en mindfulness para personas mayores. Y entonces en el libro hay todo un programa de 8 sesiones en donde bueno, Maite un poco explica cómo es el programa y cómo lo utiliza ella en la terapia con personas mayores y con muy buenos resultados, ¿no? Así que es un poco complementario lo que escribe Manuel y lo que escribe Maite luego en el capítulo siguiente, que son ejemplos ya específicos dentro de los procesos terapéuticos que somos varias psicólogas que escribimos en ese capítulo. Aquí está. Hola, muy buenas. Pues nada, yo soy Cristina Viñals y estoy muy agradecida a que esta mujer se haya atrevido desde su lugar, que es el campo de la psicología, a abordar el tema corporal. A mí me gusta llamarlo psicocorporal porque el cuerpo no está disociado de la mente. Súper contenta, vamos. ¿Nos vas a leer algo de tu...? Y entonces voy a leer, ella me va a acotar el tiempo, sí. es mi... Me dijo que le pegue un codazo. Ah, sí, es que yo le he dado permiso. Mejor no. Le he dado permiso. Mejor con el codo no. Pero yo creo que esto era importante. Sí. Bueno, os voy a leer un poquito de la parte que he escrito en el libro de Laura y luego comentamos brevemente, si no. Bueno, y no solo nos liberamos de aquello que no nos sirve quedándonos al desnudo con nuestra esencia,
sino que a través de pequeños movimientos holísticos conseguimos volver a instaurar un movimiento más acorde con nuestra esencia, nuestro movimiento espontáneo. Liberar y luego programar el cuerpo desde mi verdad, desde mi esencia, desde la meditación, desde otros trabajos que eran más desde la mente hacia el cuerpo, y yo me encontré con muchas limitaciones personales a la hora de abordar un trabajo más terapéutico. En cambio, con esto fue muy fácil porque te dejas guiar, pierdes el control, no que te vuelvas loco, sino que sueltas el control, por eso trabajamos en el suelo, hay mucha toma de tierra, y desde ahí se genera un vínculo ya con la mente muy profundo, pero sin resistencias. Y este es un trabajo que yo lo disfruto mucho, me es muy placentero, muy liberador. ¿Cómo está vuestro cuerpo en este momento? ¿Cómo os encontráis? ¿Tenemos en cuenta el cuerpo? O sea, ¿nos damos cuenta que tenemos y somos un cuerpo? Esta es una de las esencias del cuerpo como camino que quise transmitir y que creo que atraviesa a todas las técnicas corporales, es que somos nuestro cuerpo, ¿no? Y que tendríamos que escucharlo un poco más. Entonces os invito para esta última parte de esta presentación, su parte sobre terapia Gestalt y PCI, nos regala una práctica en el capítulo 5 sobre la utilización de la música como apoyo a la emocionalidad. Y bueno, gracias, Sonia. Gracias un a ti, placer Laura. que participes de este texto. Cuéntanos. Un placer para mí, la verdad. Yo estoy súper agradecida a Laura porque me ha dado la oportunidad de contar un poquito lo que es el proceso corporal integrativo, que es algo que es bastante desconocido. Lo primero porque la formación de proceso corporal integrativo se hace hasta el momento solo en Madrid, y por otro lado pues porque mi maestro Antonio del Olmo lleva prometiendo un libro hace mucho tiempo, pero no lo ha escrito todavía, así que esto es como una primicia de lo que es el proceso corporal integrativo. Entonces, bueno, en el libro yo lo que he intentado es dar un aporte de lo que es una visión general de lo que es la terapia Gestalt, pero no he profundizado tanto, precisamente porque de la terapia Gestalt ya se ha escrito mucho, sin embargo del proceso corporal integrativo no. Y también he querido poner el foco en la sinergia de estas dos herramientas, para mí, que se convierten un poco, como decía Manuel, en una filosofía de vida. O sea, yo la terapia Gestalt, digamos que todo lo que... Cuando yo hice terapia antes de formarme, para mí fue un cambio radical de vida, y empecé a integrar todo lo que la terapia Gestalt es. No solamente cuando iba a terapia, sino cuando estaba en el día a día, ¿no? Creo que esto es súper importante en cualquiera de las herramientas de las que se habla en el libro. Que durante las dos primeras etapas, las anteriores, la de enfocarte y la de moverse, son etapas que intentan crear un espacio de seguridad para que la persona pueda sentirse y expresar ese sentir desde la confianza. Cuando yo hice la formación de PCI, todo esto se vivía como algo experiencial, que se sabía que funcionaba, pero no estaba muy claro el porqué. Hoy en día estos procesos están soportados de una manera más científica a través de la teoría polivagal de Stephen Porges. En el sentirnos seguros hay un poder transformador. Permite experimentar cualquier tipo de emoción, ya sea agradable o desagradable, expresarla y poder hacerlo de una manera diferente a la que aprendimos de pequeños. Las respuestas de huida, lucha o congelamiento son buenas respuestas de supervivencia, pero no nos dejan conectar con nosotros mismos ni con los demás desde un lugar auténtico. Cuando no expresamos una emoción, la energía se queda retenida en diferentes partes del cuerpo, como si ahí se quedara atrapada la vida. Darnos el permiso de, por ejemplo, decir no cuando nunca lo hemos hecho y registrar cómo me siento y qué pasa con mi cuerpo, me permite completar una respuesta que no pude dar en algún momento por el motivo que fuera. Normalmente, el poder dar una respuesta más conectada con lo que realmente nos pasa por dentro genera una sensación de empoderamiento y liberación, y a la vez de responsabilidad, no entendida como una exigencia, sino como ser partícipe de lo que me está pasando. Y también he elegido este fragmento pues porque para mí, aunque no es lo fundamental, la verdad es que ir poniéndole poquito a poco, ¿no? Gracias a personas como Nazaret, que hemos hablado todos de ella, esa ciencia, ¿no? a todo esto que sabemos que funciona, pues para mí, como vengo de una carrera científica, pues es importante, la verdad es que me hace mucha ilusión. Cada vez que veo, vale, pues esto era por esto de aquí, me emociona bastante. Así que bueno, pues por mi parte... Gracias. Pues Pepa Paredes, fenomenal, psicóloga sanitaria,
formamos juntas un grupo en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que es enfoque corporal en la terapia psicológica, muy difícil de formar en el contexto de psicología, por lo menos en Madrid. Somos unas cuantas y las otras miembros del grupo, que son Mónica Menor y Beatriz González, también han escrito en este libro. Y bueno, voy a presentar a Pepa. Pepa Paredes es psicóloga sanitaria. Os agradezco el último esfuerzo atencional. Y bueno, gracias a Laura, por supuesto, por contar, hacer esta invitación a la participación, por crear esta posibilidad tan bonita de compartir, de hacer equipo, ¿no? De alguna manera, ¿no? De darnos cuenta de que desde diferentes lugares estamos compartiendo una esencia, un camino, una dirección, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido también una alegría, una ilusión, un placer estar aquí, venir a Valencia, sentirme tan bien acogida por Félix, por Anabel, por Manuel. Y bueno, mi aportación al libro tiene que ver con cómo incorporo yo el cuerpo en la terapia psicológica. Esta parte que decía Cristina, que está tan ausente, ¿no? Normalmente, y que nosotras somos estos bichos raros, por eso nos ha costado tanto hacernos ahí un hueco en el Colegio de la Psicología y reivindicar el cuerpo como camino para la salud integral, ¿no? La salud física, la mental, la emocional. Entonces yo en el libro, en el capítulo que he escrito, no hablo de una técnica en particular, porque desde que yo comencé verdaderamente a crecer más que a trabajar, empecé a integrar el trabajo corporal, haciendo teatro desde muy pequeña, haciendo danza, formándome en expresión corporal. La psicología vino en paralelo, casi anterior a la formación como actriz. Entonces el cuerpo siempre ha estado presente. Entonces para mí luego a la hora de trabajar haciendo formaciones con personas, acompañando a personas en procesos terapéuticos de crecimiento, era casi natural, orgánico que el cuerpo estuviera ahí. Era casi impensable trabajar solo desde esta parte más narrativa, ¿no? Simplemente de hablar las cosas. Entonces, lo he ido incorporando de manera natural en mi práctica desde siempre. Mi postura no es quedémonos en el cuerpo, el cuerpo es la puerta de entrada a un nivel y a un trabajo que va más allá del cuerpo. O sea, casi es un trabajo para trascender también, ¿no? Para decir, vamos a trascender esto y a ver qué nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a leer simplemente una parte que es el comienzo del capítulo, donde yo planteo una serie de preguntas y así os dejo un poco con la cosilla de decir, ¿y esto cómo continúa? Esta historia, ¿no? Que nos va a contar esta mujer. Entonces, bueno, os hago os comparto esta parte. Cuando los pacientes vienen a mi consulta, yo los recibo descalza y ellos dejan sus zapatos en el descansillo antes de entrar en la sala. Nadie ha cuestionado este requisito, del cual les informo antes de que acudan a la primera sesión. Supongo que asumen que es una medida higiénica sin más. Y en parte es así. Lo cierto es que al entrar sin zapatos ya comenzamos a dejar parte del disfraz afuera, a desnudarnos de alguna manera y a poner en contacto con el suelo una parte importante de nuestro cuerpo, dejando a un lado tacones elevados o calzado que nos oprime el pie. Si la persona empieza a hablar, escucho lo que dice y al mismo tiempo observo su postura en el asiento, cómo se sostiene los isquiones y en la planta de los pies
y por consiguiente, como pecho, hombros y cabeza responden a la calidad de esos apoyos en esa primera sesión. Recibo lo que su cuerpo me está contando y desde mi propio cuerpo respondo a su historia, a lo que me cuenta. Que quiero comentaros que la primera edición está gratuita en ebook en mi página web y hay muchas cosas de ese libro que no aparecen en la reedición. Entonces, si os interesa, podéis acceder, solicitármelo y yo lo envío gratuito en formato ebook porque ya no se va a volver a publicar. Pero bueno, hay cosas allí que tal vez os pueda también interesar. Pero hay personas que hasta sienten que eso es otro idioma, eso es para gente muy rara, etcétera. Entonces me gustaría saber un poco... Mira, en lo personal, un poco también Pepa lo comentaba, no es que tenemos una técnica determinada, sino que incorporamos recursos, herramientas. Entonces, hay momentos en la sesión en donde invitamos a detener el diálogo, detener la palabra y traer el cuerpo, ¿no? De alguna forma. De acuerdo a lo que esté ocurriendo en ese momento y en ese contexto, yo puedo sugerir algún recurso concreto. Por ejemplo, si veo que la persona está muy dispersa, muy en el aire, que está muy verborrágica pero no va a la esencia y al grano, puedo proponerle, por ejemplo, un recurso de arraigo, ¿no? Cómo está colocado, si estamos sentados, sus isquiones, la planta de los pies, y empezar a sentir el cuerpo. Piensa que la conciencia corporal tiene diferentes vías de acceso. Una, y creo que atraviesa casi todas las técnicas y las disciplinas corporales también, es la autoobservación. Y esto es lo que invitamos a hacer, ¿no? ¿Cómo estoy en este momento? Y hacer una atención plena que, bueno, del lado de las técnicas del mindfulness tiene su protocolo, tienen sus propuestas muy concretas, pero nosotros lo recreamos un poco dentro de la sesión, ¿no? Es esta idea de prestar atención a lo que está ocurriendo en este momento, no irnos tan al pasado o al futuro, sino qué está pasando ahora mismo. Si la persona está muy activada, hiperactivada, a veces personas que están contando algo se activan corporalmente, traemos esto no como algo negativo, sino que el cuerpo está hablando, ¿no? Y también, bueno, es parte de la propuesta, que el cuerpo también habla y podemos aprender a oírlo, a escucharlo y aprender su lenguaje sensible, porque el lenguaje del cuerpo es un lenguaje un poco enigmático, o sea, como lo dejamos de lado, es como si no fuésemos cuerpo, como si fuese una cosa separada de nosotros mismos, y entonces lo traemos, ¿no? Y habitar el cuerpo es una manera de darle su lugar y que tal vez las respuestas vengan de abajo arriba y no de arriba abajo.